Esta semana vamos a ver magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Para el curso de Física General, activación de conocimientos previos. Responda a los siguientes datos. ¿Cuál fue su última medida que tomó su temperatura? Como ahora está de moda, ¿verdad? Que le tomen la temperatura en los centros comerciales o a cualquier lugar que nosotros vamos. Entonces recuerde cuál fue la última medida de la temperatura que le hayan tomado. ¿Cuál es su altura? Necesito que me anoten su altura. Esto va en el cuaderno. ¿Cuál es su peso? ¿Y hacia dónde va dirigido este peso? Va a analizar qué velocidad es mayor, la del sonido o de la luz, y va a realizar un croquis de la distancia de su casa hacia el instituto. Quiere decir que desde su casa va a hacer un mapita de qué calles pasa usted si tuviera que ir al instituto. Definitivamente ahorita no está yendo, pero se lo va a imaginar, ¿verdad? Usted ya conoce las calles y avenidas de donde usted vive. Esto es en el cuaderno, como ya se lo había dicho anteriormente. Vamos a ver los nuevos aprendizajes. ¿Qué es una magnitud escalar? Es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Y una magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico y sus unidades, debemos especificar su dirección y sentido. La elección de un escalar o un vector para representar una magnitud física depende de la naturaleza de la misma. Si estamos describiendo la temperatura de una habitación, la densidad de un cuerpo o su masa, necesitamos representarlas mediante un número. Por el contrario, cuando trabajamos con magnitudes como fuerza, velocidad, aceleración, campo eléctrico, etc., emplearemos vectores, los cuales, aparte de tener una unidad de medida, debe considerar la dirección y el sentido. Entonces, si se recuerdan, anteriormente tenemos un sistema de medidas, ¿verdad? Aquí en Guatemala pues utilizamos una combinación a veces de algunas de ellas. Los sistemas de medidas del sistema internacional, sistema CGS, sistema inglés. Entonces, el escalar solo necesita un número y su medida, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo hay 20 metros, ese es una medida, ¿verdad? Un número. Me están dando una dimensional, que en este caso es metros, pero no digo hacia dónde va. Solo es una medida, ¿verdad? Solo son 20 metros, pero no digo si van hacia el norte, si van hacia el sur, si van hacia el este, si van a la derecha, si van hacia arriba o si van hacia abajo. Entonces, esta es una magnitud escalar. Por ejemplo, que yo diga 20 libras de sal. Es solo una magnitud. Tiene unidad, que es 20, ¿verdad? Porque tiene una magnitud que es 20. Y tiene una unidad de medida que es libra. Pero no me está dando ningún dato más. Entonces, esas son magnitudes escalares. Por ejemplo, la temperatura que usted se tomó. Por ejemplo, que usted haya tenido una temperatura de 36 grados centígrados. Entonces, ahí no me dice nada más. No me dice dirección y sentido. Entonces, la temperatura es una magnitud escalar. Por ejemplo, si usted me dice que su peso son 120 libras, no me dice tampoco, ¿verdad? Más datos. Pero ese no es su peso.
Si usted me dice que son 120 libras, es su masa corporal. Porque más adelante vamos a ver el concepto de peso. Peso ya implica la fuerza de gravedad que nos lleva hacia abajo. Entonces ya el peso ya es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque me da dirección y sentido. Nosotros permanecemos pegados a la Tierra por esa fuerza de gravedad que nos empuja hacia abajo. Entonces, la masa corporal también va a tener una dirección hacia abajo. Entonces, el peso sí es una magnitud vectorial, pero la masa corporal no la es. ¿Por qué? Solo me indica un número, ¿verdad? Tiene su magnitud y tiene su unidad de medida, pero no me dice ni dirección ni sentido. Por ejemplo, que yo le diga 20 yardas de tela. También tiene su magnitud y tiene su unidad de medida. Su magnitud son 20, su unidad de medida son yardas, pero no me dice absolutamente otro dato. Entonces es una magnitud escalar. Entonces las magnitudes vectoriales no se nos tiene que quedar que aparte de su magnitud tiene dirección y tiene sentido. Por ejemplo, si yo le digo un auto va a 40 kilómetros por hora hacia el sur. Esa sí es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque me está dando la magnitud, me está dando la unidad de medida y me está dando la dirección y el sentido hacia donde va el auto. Si yo le estoy diciendo que va a 40 kilómetros por hora y va hacia el sur, entonces le estoy dando todos los datos que necesita un vector. Quiere decir que va hacia una dirección y hacia un sentido. Cuando hablamos de este tipo de magnitudes, esto es velocidad, y la velocidad sí es una magnitud vectorial. Veamos otros ejemplos. Vamos a ver los ejemplos de escalares. Ya les había dicho anteriormente la temperatura, la longitud, el tiempo. Si yo les digo, tienen media hora para resolver este laboratorio, esa es solo una medida. Tiene su magnitud, que son 30, ¿verdad? Y tiene una unidad de medida, que en este caso es minuto, ¿verdad? Entonces, pero no me dice mayor cosa, no me dice dirección ni sentido. Entonces vamos también que el tiempo es una magnitud escalar. La presión, la energía, la masa, el volumen, la rapidez. La rapidez no es lo mismo que la velocidad. La rapidez solo me dice, va 30 kilómetros hora y no me dice hacia dónde. Entonces eso es rapidez. Una carga eléctrica, la energía, la potencial eléctrico, la densidad tampoco me dice, es un dato nada más. Ahora veamos ejemplos de magnitudes vectoriales. Como les decía anteriormente, el peso, porque el peso ya va incluida la gravedad, la fuerza de gravedad que va hacia abajo. Entonces va masa por gravedad, entonces ahí sí ya me dice hacia dónde va mi masa corporal. Entonces el peso es una magnitud vectorial. La fuerza también, porque la fuerza me dice hacia dónde va, si va hacia la izquierda, hacia la derecha. La aceleración también me dice si voy hacia adelante, voy hacia atrás. Entonces sí tiene. La velocidad también me dice si voy hacia el norte, al sur, al este, a la derecha, hacia la izquierda. La torsión también, ¿verdad? La posición también. La tensión eléctrica y el campo eléctrico. Entonces estos son ejemplos de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares.
¿Qué es lo que tiene que hacer usted en su ejercitación? En hojas van a ilustrar los ejemplos de estas magnitudes, tanto de vectoriales como escalares. Estas que ya les proporcioné en la hoja. Tienen que dibujar, no recortes. Entonces usted viene y dibuja, por favor, y esto lo va a hacer en hojas y lo va a subir a la plataforma de Classroom. Cualquier duda, entonces los atiendo en el chat para poder aclararlas. Fue un gusto haberlos saludado.